Nuestro viaje espiritual. Primera parte. Vamos a explorar mediante una analogía aquello que tuvo lugar en torno a, de ser una chispa de lo divino, a ser un alma teniendo una experiencia en este mundo físico, como un cuerpo. Hubo un momento en el cual tomaste la decisión dentro de tu conciencia, dentro de tu mente, de que las condiciones eran apropiadas para encarnar de nuevo. Hay muchos factores que atraen al alma a condensarse una vez más en la forma física, pero el principal de todos ellos es la percepción y la consideración de que todavía hay algo por hacer, de que alguna lección que no puede ser comprendida, salvo en el dominio de lo físico, de que hay ciertamente un propósito que tú como alma todavía deseas cumplir. Todo esto deriva del razonamiento o de la percepción de que tú tienes que hacer algo para corregir lo que está sucediendo. Existe en ti, en todos, esa compulsión, esa necesidad de involucrarse, de arreglar, porque tenemos la creencia de que, si no hacemos algo, seremos menospreciados. Entonces, creemos que deberíamos hacer algo para reparar las cosas, o repararnos a nosotros mismos, o reparar a otros. En la mente, entonces, se tomó una decisión que no te fue impuesta, en absoluto. No hubo una fuerza fuera de ti que te obligó a hacerlo. Fue así que tú, como conciencia individuada, comenzaste a descender a este plano. El primer universo que experimentaste dentro de la dimensión física es la experiencia o el universo del útero. En él estabas en constante comunicación con todo aquello que estaba pasando a través del campo de energía de tu madre. Durante un periodo de 9 meses estuviste en un universo particular, teniendo una experiencia física y siendo intensamente influenciado por patrones psíquicos de otros seres que rodeaban a tu madre. Ya ahí estabas atrapado en la percepción de que lo que experimentabas te estaba viniendo desde fuera de ti y que a eso deberías adaptarte. La conciencia egoica había comenzado con aquel impacto del momento de la concepción, llevando tu atención a estar concentrada en la forma fisiológica. Luego vino tu nacimiento al mundo, y con este tuviste un recuerdo de tu experiencia de separación. Se le llama pérdida del paraíso. Estabas tan cómodo, todo se te proveía, no tenías que hacer nada. Al sentir esa expulsión de ese medio, del útero, de tu madre, sentiste frío, te golpearon en las nalgas, lloraste y tuviste que respirar en otro medio y por tu cuenta. Nosotros en el otro video dijimos que habíamos caído en una matriz, ¿sí? Una matriz. Fíjense que matriz, útero, matriz, ¿sí? Es en la que como cuerpo soy gestado, ¿no? Matriz. En esa matriz hemos descendido una y otra vez, a medida que hemos venido a enseñarnos a nosotros mismos que somos un individuo separado, solitario, fracasado y débil. El miedo provoca condensación, contracción, caída. Aquello en lo que hemos caído es la matriz de energía que mejor ha resonado con la percepción y creencia sobre nosotros mismos. O sea, todo eso que mientras transitamos aquí, en esta vida, todo eso que yo voy creyendo, ¿sí? Todos esos pensamientos que no voy sanando, todas esas creencias que no voy sanando acerca de lo que soy y de lo que los otros son, todo eso me lo llevo, ¿sí? Y como eso genera culpa en mi mente, una y otra vez volvemos a venir aquí hasta que esa culpa sea totalmente sanada. Bien. Y la creencia no es solo
pensamiento, es una cualidad de vibración, ¿sí? O sea, de acuerdo a lo que creo, atraigo a mi experiencia distintas situaciones que están acorde con lo que creo. Y así, creyéndote ser este pequeño pensamiento de separación, llamado mente egoica, comenzás, ¿qué? La lucha por encontrar a Dios aquí, no reconociendo que es con el mismísimo poder de la presencia de Dios en ti, con lo cual creas la percepción que tienes de ti mismo. Es decir, amigos, lo que nosotros tenemos es una percepción distorsionada de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque en lugar de mirar con el ser, o sea, con el espíritu, todo esto, lo miramos con el ego. Entonces vemos todo distorsionado. Ahora te percibes en la forma, en un cuerpo, separado de todos los demás cuerpos, y este mundo es el reflejo de ese pensamiento de separación. Y en esa búsqueda que emprendiste buscas en una relación, en un libro, en una meditación, y nada nos funciona. La búsqueda espiritual a menudo comienza después de los 30 años de edad acá en la Tierra, ¿no? Y en ese momento comenzamos a responder con el anhelo del alma. Ese anhelo está en todos nosotros, ya que Dios es nuestra realidad. Y cuando llega el momento de despertar, es inconfundible, es como una demanda, algo que sentimos que tira de nosotros, ¿sí? La conexión que una vez fue perdida, ¿sí? Esa conexión comienza a restablecerse. Comienza como un susurro, a susurrarnos en la profundidad de nuestro ser. Y entonces nos llega de diferentes formas aquí, en la forma de un sueño, de un libro, de una persona, ¿sí? Ese es el momento de comenzar a limpiar la pizarra, porque hemos tomado la decisión de regresar a lo que somos. Porque ya nos dimos cuenta que acá el juego es siempre lo mismo. Entonces, cuando llega esa decisión, uno quiere ir como personaje, solo, siguiendo este camino espiritual. Y ahí es donde tropezamos. Porque todo está diseñado para que lo hagamos todos juntos. Y nos olvidamos que solo el amor puede hacer eso. Solo el amor puede limpiar la pizarra, ¿sí? Por eso, cuando vos decís, practicás el Ho'oponopono y decís, te amo, gracias, ¿sí? Pero esas palabras funcionan, porque eso es lo que no nos decimos. La gratitud no la tenemos cultivada, ¿sí? Y el te amo, el amar, el amor, tampoco, ¿sí? Porque no nos creemos que somos eso. Entonces no se trata de decir Ho'oponopono funciona o no funciona, ¿sí? O que te digan miles de cosas, ¿sí? O que te digan yo lo sé de la manera correcta. No. Se trata de que te des cuenta, ¿sí? De que te des cuenta que no necesitas a ningún otro personaje para sanar. No. Solo tenés que reencontrarte con vos mismo. Y ese camino solo lo podés hacer vos, nadie más. Entonces, por más que asistas a miles de cursos, de talleres, de seminarios, etcétera, nada te va a resultar. Solo es una decisión, la decisión de perdonar. Nuestro viaje espiritual, tercera parte. ¿Lo ves? El miedo es simplemente una energía y nada más. En sí misma es perfectamente neutra, porque todos los eventos son neutros. Y el miedo
siendo meramente una danza o juego de la energía misma, debe ser un evento neutro, hasta que surja algo para percibirlo y experimentarlo de forma diferente. Es el nacimiento de la conciencia egoica. El miedo se ha condensado para dar su forma final. La conciencia egoica es conciencia llena de miedo. El ego es miedo. Y no obstante, está hecho de poder puro, de pura potencialidad, creatividad ilimitada. Y lo que quiera crear es lo que hace que su existencia continúe. ¿Qué es la conciencia egoica? Sentirse absolutamente seguro de que estás separado y solo, de que debo contar con mi propio proceso de pensamiento, y que nadie, más allá de tu único y contraído sentido del yo, tiene ninguna conexión contigo, la que sea, y a nadie le importa. Estoy solo y separado. ¿Cómo me las voy a apañar? Tengo que encontrar mi propio camino. Tengo que averiguar cómo funciona este mundo. Tengo que hacerlo real por mi cuenta. El cuerpo es la representación del ego. La conciencia egoica se representa a sí misma a través de las relaciones especiales. Tienes una relación especial con tu jefe en tu trabajo, una con tu pareja, otra con tus hijos, etc. El mundo es el reflejo de la creencia en la necesidad de relaciones especiales. Y esa inquietud que sientes en tu mente es por esa búsqueda. Los patrones que trajiste contigo como alma son como un imán, que en la dimensión física atraerán aquellos estados energéticos que resuenen con tales patrones. Estás tratando con patrones de energía y no con cosas, que de alguna manera reflejan lo que está sucediendo en tu conciencia. No estamos sanando al personaje. Tenemos que tener bien claro, y es muy importante, si queremos avanzar, que no estamos sanando al personaje, sino que estamos sanando la mente de la creencia de que está separada de Dios. A mayor insistencia en querer mejorar al personaje o sanar las cosas que le pasan a este personaje, mayor sufrimiento, mayor cerrazón. Si sigo en esa postura, lo único que estaré haciendo es luchar con el problema o la situación. Y el problema no es el problema en sí mismo, sino cómo interpreto el problema. ¿Te diste cuenta que ante una misma situación, cada uno de nosotros reacciona de una manera diferente? Yo quiero entregar el problema y lo entrego, y el problema sigue estando ahí, no se va. Todo lo que trato de evitar, es decir, todo a lo que le temo, que me lo quiero sacar de encima, se agarra de mí como una garrapata. Pero todo aquello que me da igual, que me da lo mismo, sea como sea, es decir, que lo acepto sin ningún tipo de resistencia, que ya no tiene sentido, eso es lo que llega a ti sin ningún problema, o se suelta fácilmente. El dolor es para el cuerpo como el sufrimiento lo es para la mente. El dolor no es malo ni negativo. El dolor está trabajando para beneficio del cuerpo, diciéndole no pongas la mano en el fuego, te vas a quemar. El dolor es como un semáforo que te avisa. Saca la mano del fuego para que tu cuerpo no experimente dolor. El sufrimiento está haciendo lo mismo con la mente. Te está diciendo, te estás equivocando, te estás identificando con lo que no eres. Es decir, que estamos poniendo toda nuestra atención en el personaje, es decir, en lo que no somos, tratando de que el personaje se arregle.
Y si quiero que el personaje se arregle, es porque creo que el personaje está mal. Eres la conciencia misma. Y estoy utilizando lo que le pasa a mi personaje para seguir distraído. Entonces, te pierdes lo mejor. ¿Y qué es lo mejor? El susurro del amor. Sí, el amor que te susurra dulcemente. Te estás creyendo la peli. Eres amor, recuérdalo. Lo que estás viendo ahí es tu culpa inconsciente, manifestándose en forma de problema X. Pero si me hago consciente, en medio del conflicto, de que lo que estoy viendo ahí es lo que hay en mi mente, pero si la miro de la mano de mi maestro interno, eso desaparece, como dice el curso de milagros, como plumas arrasadas por el viento. La parábola de los 10 necios. Ramana Maharshi narró el relato de los 10 necios. El conocimiento del ser no es un conocimiento que tenga que ser adquirido, de modo que al adquirirlo pueda uno obtener la felicidad, sino que es la propia perspectiva ignorante de uno la que hay que abandonar. El sí mismo que tratas de conocer, eres verdaderamente tú mismo. Tu supuesta ignorancia te causa una innecesaria aflicción, como la de los 10 necios que lamentaban la pérdida del 10º hombre que jamás se había perdido. 10 necios vadearon un río y al alcanzar la otra orilla quisieron asegurarse de que realmente todos ellos habían cruzado sanos y salvos la corriente. Uno de los 10 empezó a contar, pero solo contó a los otros y se excluyó a sí mismo de la cuenta. No veo más que 9, dijo el más sentimental de los necios. Lo hemos perdido. Y diciendo esto rompió a llorar, y los otros 9 lo imitaron. Viéndolos llorar así a la orilla del río, un viajero campesino les preguntó por qué lloraban. Ellos le contaron lo sucedido y dijeron que incluso después de haberse contado varias veces, no pudieron encontrar más que 9. Al oír el relato, pero puesto que veía ante él a los 10, el viajero comprendió lo que había ocurrido. Y para que ellos se dieran cuenta de que eran realmente 10 y de que todos habían cruzado sanos y salvos el río, el viajero les dijo que cada uno cuente por sí mismo, pero uno tras otro en serie, 1, 2, 3 y así sucesivamente, a medida que yo os voy dando una bofetada a cada uno, de manera que todos podáis estar seguros de haber sido incluidos en la cuenta, e incluidos una sola vez. Entonces así encontraremos al 10º hombre perdido. Mientras el buen viajero iba dando una bofetada a cada uno de los 10 por turno, el que recibía la bofetada se contaba a sí mismo en voz alta. 10, dijo el último al recibir la última bofetada. Perplejos se miraron unos a otros. Somos 10, dijeron al unísono, y agradecieron al viajero que los hubiera liberado de su aflicción. Esa es una parábola. ¿De dónde fue sacado el 10º hombre? ¿Estuvo alguna vez perdido? La causa de su aflicción no era la pérdida real de ninguno de ellos, sino su propia ignorancia, o más bien la mera suposición de que uno de ellos se había perdido, porque solo contaban 9. En realidad, no hay ninguna causa para que seamos desdichados e infelices. Nosotros mismos ponemos limitaciones a la verdadera naturaleza del ser infinito. Y después lloramos porque nos parece que somos esta criatura finita.
Entonces emprendemos una práctica espiritual para trascender esas limitaciones existentes. El verdadero conocimiento no crea para ti un ser nuevo, sino que solo elimina tu ignorancia ignorante.